Presidente, muchísimas gracias. Lo mismo que dije recién, se lo digo a usted. Gracias por charlar con nosotros después de hace un tiempo largo también. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, trabajando mucho. ¿Cómo está? A ver, ¿cómo está? Voy a arrancar un poco en lo personal. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda después de estas últimas semanas o meses? A ver, Gabriel, a diferencia de otras personas, yo me he criado en una lucha permanente, así es que básicamente estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí, me agrandan. Así es que tener que estar enfrentando al partido del Estado con las peores intenciones y de destrozar el país, hace que valga más la pena esto. Es decir, nunca uno creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados, una economía. Piense esto, Argentina era un país desarrollado y el partido del Estado lo convirtió en un país en desarrollo. Bueno, o subdesarrollado. Bueno, entonces, pero de esas estructuras hay muchos que se benefician, ya sea los empresarios prebendarios, los medios pauteros, los políticos corruptos, los sindicalistas que obran en contra de sus representados, profesionales que son funcionales al partido del Estado. Bueno, entonces usted, cuando va a emprender una reforma copernicana, va a encontrar básicamente la resistencia del statu quo, y uno lo que está viendo es que desde el mes de febrero, marzo, cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso, empezaron a torpedearlo, ¿no? Porque, a ver, si yo hago un raconto de las cosas, ¿no? Nosotros recibimos déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central, 4 bases monetarias venciendo a un día, con lo cual en un día podríamos haber triplicado la cantidad de dinero por los pasivos remunerados. Teníamos deuda en pesos por el equivalente a 9 bases monetarias, teníamos la deuda de la CIRA por 40.000 millones de dólares, 11.500 millones de dólares negativos de reservas, una brecha del 200%, una inflación diaria del 1,5%. De hecho, la de diciembre estuvo en mayoristas en el 54%, que eso anualizado da 17.000, la del consumidor en 25. Bueno, eso fue lo que nosotros nos encontramos. La pobreza cuando se sinceró estaba cerca del 60%, 7 de cada 10 chicos pobres, 3 trabajadores en condiciones que estaban trabajando eran pobres. Bueno, había 20% de personas indigentes. Bueno, esa fue la catástrofe que recibimos nosotros. Bueno, nosotros hicimos lo que dijimos que veníamos a hacer, pusimos en caja las cuentas del Tesoro Nacional en el primer mes, un logro único e inédito en la historia argentina. Después de 123 años de déficit fiscal, nosotros lo pusimos en orden el primer mes sin defaultear. Es el primer punto. El segundo punto es, a 6 meses de la gestión, ordenamos el balance del Banco Central, con lo cual, eso eran 10 puntos de déficit cuasi fiscal. A partir de ahí la cantidad de dinero quedó fija. Y si usted recuerda las crónicas de las épocas, estos economistas que tanto opinan, hablan, todos decían que no podíamos bajar la inflación del 30% mensual. Hoy la inflación, oscila entre el 1,5% y el 2%, sí, a pesar de todos los ataques que hace el partido del Estado contra el equilibrio fiscal y que tratan de generar zozobra en la población todo el tiempo. Entonces, con lo cual no solo demostramos que se podía hacer, poner las cuentas públicas en orden, sino que además, mientras que decían que esto iba a ser profundamente recesivo, el PBI de diciembre del 24 desestacionalizado terminó 6% arriba el de diciembre del 23. No solo eso, sino durante el primer semestre la economía argentina se expandió a un ritmo promedio del 6% anual. Ya la cantidad de pobres cayó en 12 millones, es decir, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. La gente que no le alcanzaba para comer, hoy hay 6 millones que sí ya
pueden comer de los que había antes. Por lo tanto, digamos, ahora claramente haber hecho 9.000 desregulaciones, ¿sí? Bueno, también, digamos, eso también afectó a muchos kioscos y bueno, entonces el Partido del Estado está nervioso porque está hambriento de cajas y bueno, entonces están torpedeando todo el tiempo el programa económico porque saben que si, digamos, nosotros somos exitosos, ellos tienen que jubilarse. Nosotros probamos que se podía poner las cuentas públicas en orden y que eso sea expansivo, demostramos que la inflación es un fenómeno monetario, demostramos que no existe tal cosa como el pass-through. Digo, hay varias cosas y además, digamos, logramos poner en caja también la calle, ¿no? Recuerde que había 9.000 piquetes por año. Sí, hoy hay 0 gracias a la labor de la ministra Bullrich. Y así, digamos, tenemos un montón de hitos que, bueno, implica que el Partido del Estado vivió equivocándose. Por eso a mí a veces me causa bastante gracia cuando me dicen, Milei no escucha. ¿Qué quieren? ¿Que repita la receta, digamos, que ustedes aplicaron durante 100 años y que tomaron un país desarrollado y lo convirtieron en uno subdesarrollado? Lamentablemente, les voy a decir, no voy a seguir esas recetas porque ya las conocemos. En el fondo, seguir la receta del Partido del Estado o votar por el Partido del Estado es votar porque nuestros hijos se vayan por Ezeiza. La verdad que a mí me parece que Ezeiza no es la salida es la libertad, que es lo que trae prosperidad y que va a hacer que nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer acá en la Argentina en prosperidad y felices. Presidente, en este contexto, a ver, voy a ir a la primera, que es una pregunta cotidiana de la gente en la calle. Por supuesto que usted recibió un país devastado, los números eran devastadores. Bueno, cuando habla el Partido del Estado parece que me hubieran dejado Suiza. Claro. A ver, estábamos hablando de una inflación, creo que nosotros hicimos una nota en el primer mes del 30% mensual aproximadamente, bueno, una locura. Sí, la mayorista 54. 54 mayorista, por eso, dándole a la máquina, y para mí, esto lo decía yo el otro día, se lo comparto, puede estar a favor o en contra de lo que yo manifiesto, pero para mí la macro fue impecable. Todos estos números y estos datos que usted manifiesta, a mí me parece que son de la realidad. Ahora también hay Gabriel, si usted me permite hacer una adición, un comentario sobre eso. Sí. Mire, nosotros cuando llegamos había un sobrante monetario que era el doble del Rodrigazo. Claro. ¿Se acuerda que la inflación se multiplicó por 6 en el 75? Bueno, con lo cual teníamos de piso una multiplicación por 12. Pero además teníamos una situación en el Banco Central que era peor que la que teníamos en el gobierno de Alfonsín en el 89, o sea, con lo cual hubiéramos quintuplicado la cantidad de dinero en un día. No solo eso, teníamos una situación de que teníamos el equivalente de vencimientos en deuda en pesos en el lapso de 3 meses por el equivalente de 9 bases monetarias. O sea, con lo cual, digamos, se imagina, digamos, el desastre inflacionario que hubiera causado todo eso, y encima partimos con indicadores sociales en términos de pobreza e indigencia peores que los que había en el 2001. Eso fue lo que nos dejaron. Está absolutamente clarísimo y me parece que, vuelvo a lo mismo, la macro fue impecable y todos los datos que usted da me parece que muestran la realidad. Ahora, también hay un contexto, usted agradece todo el tiempo el esfuerzo de la gente y la gente lo está acompañando y usted le valora el sacrificio todo el tiempo también, pero hay gente, presidente, que le cuesta llegar a fin de mes, hay gente que está compleja para llegar a fin de mes y lo que se pregunta es, ¿vamos a seguir bancando? ¿Lo vamos a seguir aguantando al presidente? ¿No queremos lo viejo? ¿Cuándo usted cree? Y déjeme agregar con un paréntesis algo. También la gente tiene claro que no le puede pedir a usted que en 1 año y 8 meses, o 2 años, si me permite redondear, resuelva todos los problemas que se generaron en 70 años, ¿no? Ahora, en ese contexto, ¿cuándo cree que la gente va a poder restablecer un poquito más el poder adquisitivo a partir de lo que para mí es una macro excelente, pero la micro todavía no está llegando al bolsillo de la gente? A ver, ahí usted hace un punto excelente. Bien. Yo le diría que no son 70 años de romper la economía argentina, hace 100 años que están rompiendo. Le doy los 100. Digamos, con el Partido del Estado y abrazar ideas colectivistas y que cada vez somos menos libres y por eso pasamos de ser un país desarrollado a ser uno subdesarrollado. Sí. Digo, y usted eso no se cambia de la noche a la mañana.
no se cambia de la noche a la mañana. O sea, lo primero que hay que decir es, a la gente hay que decirle la verdad. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Haber querido aplicar la receta de cambiar todas las cosas de la noche a la mañana llevó que cada vez estemos peor. Siempre el remedio del populismo es peor que la enfermedad. Suena lindo. De hecho, hay una frase de Thomas Sowell que es fenomenal, digamos, sobre el socialismo y que aplica claramente al populismo, porque, digamos, o sea, el populismo es una versión del socialismo. O sea, el populismo, de hecho, es una suerte de mezcla entre el socialismo y el fascismo, que también es socialismo, y que, digamos, pero que lo hace por la vía democrática y que básicamente lo mejor que tiene es que suena bien. El problema es que no funciona. Es decir, porque si usted dejó, digamos, 70% de chicos pobres, 57% de pobres, 20 y pico por ciento de indigentes, 1/3 de los trabajadores formales en la pobreza, y está claro que no funciona. Dicho esto, a ver, nosotros hemos hecho algo inédito en la historia argentina. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Sí. Es decir, lo que pasa es que desde el 57% hoy hay 30% de pobres. Entonces nosotros sí sabemos que la cosa está dura, pero no hay que aflojar. Estamos a mitad de camino, usted no puede entregarse. Es decir, nosotros llevamos 2 años haciendo un esfuerzo enorme. ¿Sí? Salieron 12 millones de personas de la pobreza. Hay 6 millones de personas que hoy comen que antes no comían. O sea, antes no les alcanzaba para comer, hoy les alcanza para comer. Y había 12 millones que no le alcanzaba para cubrir la canasta básica total y hoy la cubre. Es decir, ahora, ¿eso quiere decir que la tarea está terminada? No, de ninguna manera. Hay 30% de pobres, falta un montón. Ahora, pero usted puede elegir el modelo que saca gente de la pobreza y que la gente empieza a prosperar, como el nuestro, o usted puede volver al modelo anterior que hizo un país desarrollado, lo convirtió en un país en subdesarrollo con 60% de pobres. Bueno, digamos, esa es la confrontación, esa es la disputa de modelo. ¿Está dura la recesión? ¿Es volver al pasado? Sí. ¿Volver al pasado decadente? ¿O abrazar las ideas de la libertad, que es la esperanza? Nosotros somos el partido de la esperanza. Es decir, nosotros proponemos un futuro mejor y lo demostramos en los hechos. Yo entiendo que la situación es dura, que la situación es complicada, falta un montón, 30% de pobres es una cosa aberrante, es hiper doloroso. Pero vamos en la dirección correcta. Es decir, tenemos que hacer que el esfuerzo que se hizo hasta ahora valga la pena. Y le cuento que además los salarios en términos reales crecieron más del 15%, lo mismo para las jubilaciones. Entonces, no es que las cosas no mejoraron. Bueno, pero tampoco puedo arreglar en 20 meses 100 años de destrucción. En especial cuando del otro lado está el partido del Estado tratando de romper todo. Usted tiene conciencia de que desde febrero, marzo hasta acá, el Congreso votó 40 misiles contra la política del gobierno. Sí. Bueno, entonces también hay que tener tener en cuenta que del otro lado hay digamos, personas muy destructivas. Y sabe que, mire, yo el otro día estaba haciendo en Paraguay una charla sobre batalla cultural a unos jóvenes involucrados en batalla cultural. Entonces daba cuáles eran los fundamentos de estas ideas colectivistas que, por ejemplo, el Partido del Estado tiene tan arraigadas. Y una de las ideas, que es la idea de la justicia social, básicamente es la idea de la envidia. Detrás de toda la justicia social y todo lo que mueve al Partido del Estado, es la envidia. Es la envidia. Mire, hay un par de frases brillantes de un economista que se llama Thomas Sowell, que de hecho era socialista, estudió en Chicago y después la realidad lo convirtió al liberalismo. Dice, ¿qué es la justicia social? Envidia más retórica. Y en un momento se pregunta, dice, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? Esto es muy importante para que vean las bases morales, o sea, el Partido del Estado, los quiseístas, si usted quiere, sino también, y muchos de sus socios que votan lo mismo, son el partido de la envidia, son el partido de los envidiosos, el partido de los resentidos. Y fíjese cómo opera la envidia. Hay una parábola muy divertida, digamos, al respecto. Dice que
estaba Pedro y tenía una oveja y amaba a su oveja y estaba fascinado y feliz con su oveja. Y estaba Juan, que estaba profundamente envidioso porque Pedro tenía una oveja y era feliz con esa oveja. Entonces Juan, mientras que iba despotricando, quejándose de la vida y de todo, y escupiendo todo tipo de maldiciones sobre el pobre Pedro, que era feliz con su oveja, se encuentra una lámpara de un genio. Entonces frota la lámpara, sale el genio. Entonces el genio le dice que le concede un deseo. ¿Y qué hace Juan? Podría haber pedido un rebaño, ¿no? Claro. ¿Qué pidió? Que se muera la oveja de Pedro. Claro. Eso es el kirchnerismo, claro. Eso es el partido de Estado, ese es el kirchnerismo y todos sus socios del partido del Estado. Fíjense que la única propuesta que tienen, ¿cuál es? Romper el modelo de Milei. Romper el modelo de Milei, eso es lo único que busca. Ahora, yo le cuento que romper el modelo de Milei también significa condenar a millones de argentinos a la pobreza. Y todo porque, digamos, ellos están con un problema de abstinencia de caja. Bueno, ahora, es lo que vinimos a cambiar. Sí. Y dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Presidente, en este contexto el cual yo comparto, todos sabíamos que previo a las elecciones, por ahí más en estas nacionales de octubre y no tanto en las que fueron de la provincia de Buenos Aires, iba a haber un intento de desestabilización al gobierno, con lo cual creo que hoy está ocurriendo, ¿no? Lo que a mí me sorprendió, y acá viene mi pregunta... De hecho, nosotros, fíjese, los distintos diversos... reportaje de los distintos ministros, que yo había avisado de esto. Por eso nosotros primero hicimos el saneamiento del activo del Banco Central con el programa del fondo. Después hicimos el saneamiento del pasivo del Banco Central. Vio que había muchos que criticaban el tema de las LEF y todo. ¿Usted se imagina si en este momento hubiera habido 16 billones de pesos en la calle dando vuelta a un día? Claro, por eso le quería preguntar... Que nosotros, digamos, estábamos preparados para estos embates. Sé que estaban preparados para estos embates. Ahora, ¿se imaginó que iba a ser tan fuerte el embate? Bueno, es lo que se llama el equilibrio de Cortés, ¿no? O sea, Cortés, ¿qué es lo que hizo? Va y quema las naves, o sea, digamos, ¿por qué quema las naves? Y porque la única alternativa es ganar o morirse. Bueno... Digamos, la diferencia es que en otros episodios el partido del Estado lo pudo hacer porque la macro era endeble. En cambio, sin embargo, nosotros venimos trabajando en los fundamentos macro. ¿Sabe cuántos países en el mundo hay que tengan equilibrio fiscal en la línea financiera? 5, tengo entendido. 5 en todo el mundo. Nosotros somos y Argentina es uno. Nosotros recibimos la relación deuda-producto en torno a 100% del PBI y hoy está en 44%. Además pagamos 50.000 millones de dólares de deuda desde que estamos en el gobierno. Mire si habremos hecho cosas que verdaderamente... Entonces, fíjese, pusimos en caja las cuentas públicas, pusimos en caja la cuestión monetaria, pusimos en caja el sector externo, desregulamos la economía, damos contención social desde capital humano, pusimos orden en las calles desde el primer día, terminando con los piquetes, que eran 9.000 por año, pasó a 0. Mire si hicimos cosas, y ni que hablar, le cuento, digo lo que hicimos, por ejemplo, en materia de Fuerzas Armadas, que hoy somos la 23ª potencia mundial, creo que ya en diciembre están llegando los F-16 a la Argentina. Presidente, permítame preguntarle algo que no me quiero olvidar. Usted está viajando a Estados Unidos, ¿tiene fecha de reunión con Trump? El día domingo a la noche. ¿Se va a reunir con Trump? ¿Ya tiene fecha de reunión con Trump? Sí, el martes a la mañana, acaba de confirmarlo Estados Unidos. Ok, o sea, este martes... Yo creo que Cancillería acaba de sacar un tuit al respecto y lo acaba de confirmar mi vocero, Manuel Adorni. O sea, que se puede confirmar que usted el martes se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos. Martes a la mañana, sí, digamos, estaría encontrándome con el presidente Donald Trump en New York. Y esto tiene que ver con imagino que deben ser varios temas, pero algunos temas de agenda tiene que ver con el tema arancelario, con el tema visa y con el tema también de un préstamo del Tesoro estadounidense, presidente. Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos. ¿Está al tanto de lo que esto de chimerío, ¿no? ¿Está al tanto de lo que le está pasando a la Argentina al presidente Trump? No tenga dudas que sabe todo lo que está pasando. Es una persona muy informada.
¿Le preocupa la situación del dólar? Mire, nosotros hemos trabajado en solidificar los fundamentos de Argentina. Nosotros las cosas que teníamos que hacer las hicimos. Digamos, tuvimos que capitalizar el Banco Central, o sea, mejorando el activo, lo hicimos, digamos, limpiamos el pasivo, digamos, y es más, o sea, también el otro día lo contó el ministro, nosotros también sabíamos que este iba a ser un año muy complejo y nosotros estamos trabajando, digamos, para cerrar los pagos de deuda que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en lo que es en el mes de enero y 4.500 en el mes de julio, en un contexto donde además se está bajando la tasa de interés en Estados Unidos, con lo cual, por suerte, nosotros estamos muy avanzados en las negociaciones y haremos todo lo que sea necesario para preservar el bienestar de los argentinos y seguir adelante. ¿Se puede ir a precio? Primero le pregunto, técnicamente, ¿es una corrida o no es una corrida esto? A ver, acá lo que hay es una cuestión en donde se volatilizó la demanda de dinero. O sea, hay que ver si esa volatilización de la demanda de dinero tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada, digamos, a lo que tiene que ser con las transacciones. Entonces, en ese caso podría ir a precios y podría además impactar sobre el nivel de actividad, pero algo que, bueno, pero ¿usted qué quiere? Digo, nosotros cuando el riesgo país llegó a 550, el Partido del Estado, es decir, los kirchneristas y todos sus socios que dicen no ser kirchneristas, pero votan igual que el kirchnerismo y que votan en contra de la política económica, han llevado el riesgo país a niveles, digamos, cercanos al 1.500. Bueno, digamos, es parte de también del juego democrático y lo más interesante de todo esto es que el 26 de octubre los argentinos van a tener la posibilidad de elegir, o eligen el cambio de rumbo, eligen las ideas de la libertad y la prosperidad, o deciden volver al pasado, que es la decadencia, el populismo y la pobreza extrema, ¿sí? Digamos, pero, digamos, satisfaciéndose y regodeándose en la envidia. Bueno, digamos, o sea, usted quiere elegir el partido de los envidiosos, ahí los tiene. Usted quiere ir por el partido del progreso y el bienestar, nos puede elegir a nosotros. Digo, es eso, de vuelta. Y como le dije antes, votar el partido del Estado, o sea, votar al kirchnerismo y sus socios que se disfrazan de distintas cosas, ¿sí? Bueno, digamos, es votar que nuestros hijos se vayan por Ezeiza. Bueno, digamos, nosotros lo que proponemos es que la salida no sea Ezeiza, que la salida sea la libertad y la prosperidad. Lo escuchaba a Furiase, que es el director del Banco Central, también a su ministro de Economía, a Caputo, llevar tranquilidad y decir, hay dólares para todos, ¿sí? Hay dólares. Hoy el por Banco eso se capitalizó el Banco Central. O sea, hay dólares. A ustedes no les preocupa mucho. Claro. Por eso se capitalizó. Entonces, ¿para qué hicimos todo el proceso de capitalización del Banco Central? Hoy queda marcado que esa capitalización le da resultado y que no lo van a correr con este tipo de actuaciones. Bueno, digamos, vienen haciendo todo este tipo de cosas y bueno, ahora está el dólar en el techo de la banda. Bueno, digo, es parte de vuelta. Acá usted, digamos, cuando mira este tipo de cosas no puede desconocer lo que está haciendo el resto de los agentes. Entonces, acá usted tiene nosotros esperábamos un escenario de hostilidad y, bueno, evidentemente esta gente no tiene ningún problema en tratar de destruir, con tal de llegar al poder, no tienen problema en destruir todo. O sea, es como una reflexión en Sun Tzu, digamos, que ahí, digamos, el demagogo está dispuesto a destruir la economía y gobernar sobre las cenizas, digo, con tal de estar en el poder. Bueno, digo, es lo que está haciendo el Partido del Estado, es decir, el kirchnerismo y sus socios que votan igual que el kirchnerismo. Presidente, estas intervenciones, usted lo prometió en campaña, no sé si lo prometió o habló en campaña sobre una dolarización. Esta intervención del Banco Central, ¿puede ser el comienzo a una dolarización a futuro? Es bastante más complejo el tema de la dolarización, porque el problema radica en que usted tiene que también adecuar el sistema financiero para que eso ocurra, y eso
y eso yo lo expliqué durante la campaña. Eso es un término técnico. Usted que es contador lo va a entender. Depende de la duration del sistema financiero. En realidad, para ser estrictamente técnico, es la duration que sea la más larga de los bancos. O sea, todos los bancos tienen en sus carteras distintas duration. Bueno, esto es porque los bancos son intermediadores de plazo, toman plata a corto y prestan a largo, entonces tienen que tener una composición de activos que tenga una vida promedio financiera, duration, que mapee con la de los pasivos, ¿sí? Sí. Entonces, el tiempo que a usted le demanda dolarizar es el tiempo que usted requiere para poner en línea el sistema financiero para poder hacerlo. Okay. O sea, con lo cual, digamos, es un proceso que demanda... Es más, hay una nota mía en el Cronista Comercial que yo explicaba que esto podía estar demandando cerca de 4 años. Claro. O sea, no es un proceso instantáneo. O sea, y además usted tiene que tener el consenso social. O sea, nosotros lo que sí estamos haciendo es armar un sistema financiero anticorridas. Entonces, si llegada la oportunidad, los argentinos deciden dolarizar, lo cual desde mi punto de vista habría que llamarlo a consulta popular, ¿no? Okay. O sea, y que sea vinculante. Entonces, en función de lo que los argentinos decidan, si los argentinos deciden y contamos con el financiamiento, para hacerlo, se lo hace. Uh-huh. Claro, exacto. Pero mientras tanto nosotros trabajamos, esto es muy importante, en generar un sistema anticorrida. De hecho, lo estamos haciendo. Claro. Fíjese, la tarea prudencial hecha por el Banco Central desde que iniciamos es verdaderamente ciclópea. Uh-huh. Presidente, ¿puede ir a precios? En un momento lo dejó entrever en la respuesta anterior. ¿Esto puede terminar yendo a precios? Sí, puede pasar, porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Okay. Pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes. Sí. Aparece un mecanismo, supongamos que hace más eficiente el uso del dinero, usted tiene que mandar menos dinero. Uh-huh. Eso genera un salto en el nivel de precios, ¿sí? Se va a manifestar en la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece. Esto lo importante, ¿sabe qué es? Que cada vez que ocurren estas oscilaciones, después la tasa de inflación baja mucho más rápido. Más rápido. Recuérdese que previo, a que hiciéramos el acuerdo con el fondo, la inflación venía de 4, no la pueden bajar, estuvo esa escalada y después quebró el 2. Claro. Entonces, hay un money overhang que hay que limpiar. Recuerde que yo digo que la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Recientemente un trabajo de un alumno de la Universidad de Córdoba, que, de teoría monetaria, que hizo su tesis con un amigo mío que se llama Enrique Neder, probó que los rezagos en Argentina son 26 meses. Así es que Argentina, dado que dejó de emitir a mitad del año pasado, a mitad del año que viene, Argentina tendría que dejar de tener inflación, o allá por agosto debería dejar de tener inflación, pero cada vez que se producen estos saltos, retrasa. El momento se achica. Claro. Exacto, por lo tanto, hay que entender que todavía hay que limpiar el desastre monetario que dejó el kirchnerismo. No se olvide que en el año electoral, en el 2023, mira, el kirchnerismo en el gobierno, en el último gobierno kirchnerista, se emitieron 28 puntos del PBI. Sí. Sí, o sea, para tener una idea de cómo, por eso la inflación que generaron, ¿no? Ahora, es muy interesante porque de esos 28, 13 se emitieron en el año 2023, el Plan Platita. Claro. Bueno, eso en otros contextos de la Argentina se
se limpiaba con hiperinflación. Sí, con sí, 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 expropiaciones. sí, sí, sí. Bueno, acá lo increíble es que nosotros hicimos el programa de estabilización sin expropiar, ¿sí? Digamos, o sea, pero claro, pusimos las cuentas públicas en orden, ¿no? Uh-huh. Quiero volver a la reunión con Trump y quiero hacer una pregunta puntual respecto a esto. ¿Está cerca de llegar a un acuerdo? A mí me dijeron que sí. ¿Está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, presidente? Nosotros estamos trabajando en distintos temas. Uh-huh. Y vamos a tener una reunión bilateral el día martes. O sea, digamos, lo que surja el día martes de la reunión, digamos, va a ser comunicado, así que no se haga problema. Bajemos un poco de la ansiedad, estimado. Bueno. Quiero preguntarle esto de Caputo, porque a Caputo, día por medio, según los medios de comunicación, y esto se lo tengo que preguntar por una rigurosidad periodística y para la gente que nos está escuchando, día por medio, Caputo va a dejar de ser el ministro. Yo tengo la respuesta, pero entiéndame que tengo que tener una rigurosidad periodística. ¿Está por echarlo a Caputo? No. Bueno. Yo le digo, nosotros con Toto nos matamos la risa, porque nosotros tenemos una relación prácticamente simbiótica. Entonces, la realidad es que nos causa mucha gracia. Digo, yo me acuerdo de estar en viajes, estar en el avión y estar leyendo que lo había hecho renunciar y estaba conmigo, digamos, digamos, almorzando en el avión o cenando en el avión. Digo, una cosa verdaderamente... No, digamos, yo no sé por qué se dedican a esparcir todas esas mentiras. ¿Es una manera de desestabilizar, entiende usted? Sí, absolutamente. Creo que se equivoquen una vez, lo puedo entender. Dos, ya empezaría a dudar de la capacidad intelectual del interlocutor. Tres, creo que ya hay mala intención. Cuando usted lo hace recurrentemente, está claro que evidentemente usted tiene otras intenciones. Sí, ¿sintió que en las últimas semanas, últimos meses se lo quisieron llevar puesto a usted? Pero esto lo quieren hacer desde el primer día que asumí. Así es que, no sé, digamos, de vuelta. Yo he construido toda mi vida, digamos, en la adversidad. Así es que nada de que me sorprenda. ¿Hablará con Macri previo a las elecciones de octubre? Digo, de aquí hasta octubre, ¿volverá a hablar con el expresidente? ¿Habla fluidamente con el presidente o no hace mucho que no habla? No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. Él el otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto. Yo, digamos, de hecho en el día de ayer, en la conferencia, hice toda una valoración del apoyo que recibí para el balotaje, tanto de la doctora Bullrich como de parte de Mauricio Macri. Por lo tanto, a veces vio cómo son las relaciones, a veces se enfrían, a veces se profundizan. Bueno, yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que, digamos, se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo, bueno, entonces estamos, digamos, en el momento de la verdad estamos todos juntos. Eso no sea problema, que eso es así. O sea, que no me descarta que de aquí a las elecciones pueda comer una milanesa al horno con el expresidente. Hay puentes. Hay puentes, perfecto. ¿La relación está bien? Digo, fría, pero bien. No, pero digo, de hecho yo siempre he manifestado mi admiración y mi agradecimiento hacia el expresidente Macri, así es que digo, no hay, digamos, de vuelta, las circunstancias que generan a veces los eventos electorales pueden producir estos distanciamientos transitorios, pero cuando llega la cosa de verdad estamos todos del mismo lado, o sea, digamos, tanto digamos Mauricio Macri como yo sabemos muy bien, digamos, de qué lado estar de la historia cuando, digamos, la cosa se pone seria. Vamos a empezar a ver, o estamos empezando a ver un presidente Javier Milei mucho más político.
Sé que a usted esto es una infidencia entre usted y yo porque tenemos, no le gusta mucho, pero vamos a tener que ver un presidente, o vamos a empezar a ver un presidente más político. Bueno, convengamos que estoy trabajando mucho más fuertemente. Me puse al frente de la mesa política, me puse, digamos, la campaña al hombro, volví a restituir el Ministerio del Interior para tener un único interlocutor con las provincias. Además, armé una mesa, digamos, para vincularnos con los gobernadores, donde no solo está el ministro del Interior y Guillermo Francos, o sea, el jefe de gabinete, sino que además está el ministro Caputo, o sea, con lo cual estamos hablando en serio, no, acá no hay chiste. Es decir, acá no se discute el sexo de Los Ángeles, se discuten cosas concretas. Así es que, bueno, la demanda del momento requiere que tenga que poner más empeño sobre eso, así que bueno, nada, digamos, seguiré trabajando entonces 18 horas por día, ¿qué se le va a hacer? ¿Hay internas en su gobierno, presidente? ¿O hubo y ya no hay más? A ver, le cuento cómo se fabrican esas internas. A usted a esta altura de la vida me imagino que ya no le debe sorprender nada de lo sucio que pueden ser los integrantes del Partido del Estado. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente se infiltran en la estructura. Y esas personas que se infiltran en las estructuras torpedean contra otro grupo dentro del gobierno. ¿Sí? Entonces, esos infiltrados son los que generan las disputas. Y como eso después escala, donde los medios muchas veces en connivencia con estos, digamos, armadores de problemas, básicamente, digamos, potencian estas cosas y claro, cuando llega arriba, entonces también empiezan a tirar arriba y entonces aparecen internas que la verdad que no tenían ningún sentido de ser, que básicamente fueron fabricadas por infiltrados y potenciadas por los medios de comunicación. ¿O acaso usted no cree que, digamos, son corresponsables, digamos, los medios de comunicación cuando hablan de la interna libertaria y, digamos, y citan personas que no están dentro del espacio? Sí. Es decir, si usted saca, digamos, eso, yo durante la campaña del 2023 lo padecí todo el tiempo, y ahora lo vuelven a hacer. Digamos, primero para hablar de interna, lo primero que usted tiene que tener para hablar de interna es la persona que opinó, ¿está adentro o está afuera? Claro. Porque si está afuera no es interna, es un tipo que se quedó afuera, que está resentido y torpedea, y como los medios, muchos de ellos juegan sus intereses vinculados a la política, bueno, entonces levantan cosas que son falsas. O sea, yo digo, no puedo tener no puede haber una interna con los comentarios que dice alguien que está afuera de... Claro. Entonces, digamos, pero sí es cierto que hay infiltrados en distintas partes, en los distintos grupos, y son esos infiltrados los que generan estas agresiones cruzadas, y claro, a veces, si no están, digamos, aquellos que no saben cómo funciona este tipo de mecanismos, bueno, se comen la curva y terminan en una discusión innecesaria, cosa que yo, digamos, me tomé, digamos, unos días para explicar a los distintos grupos de trabajo cómo funciona y que no se coman la curva, digo, y lo que tienen que chequear, digamos, es quién es el que está disparando y empezar a sacar, digamos, a los infiltrados de la estructura. Se lo voy a preguntar como si estaríamos en un café. ¿El triángulo de hierro sigue firme? Obviamente. La relación que tanto se ha hablado, entre Karina y Santiago, ¿está bien? Pero yo le hago una pregunta, a ver, digamos, pongamos, es otro invento de los medios eso. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con su hermana? De ninguna manera, porque yo lo conozco a usted, de ninguna manera. Y entonces se da cuenta que no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que creen? Que, digamos, las personas tienen que pensar todas iguales. Eso sería un error. Claro, sería una locura. Sí. Está claro. Entonces, bueno, digo, se plantean temas y hay visiones y en algunos momentos
se opta por un camino y a veces se opta por otro, a veces se diseña un camino intermedio, a veces desde esas dos posiciones se crea un nuevo camino. Digo, o creen que todo tiene que ser un pensamiento lineal. monolítico. Es Claro. decir, le digo que si nadie, le aviso que si nadie piensa distinto, nadie está pensando, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, y yo le hago una pregunta, y Sí. si yo tengo digamos, en alguna posición, tengo una diferencia de visiones con mi hermana, que hay una interna, estoy peleando, digo, sería una estupidez. No, bueno, no, está claro. Imagino que hasta debe tener diferencias con su hermana en algún pensamiento o en algunas actitudes. Digo, a ver, a mí me pasa con mi familia también. Y bueno, es pensar entonces, distinto. A ver, digamos, la diferencia, digamos, es algo maravilloso, digamos, que la contracara de la diferencia, ¿sabe cuál es? La división de trabajo. Hay gente que es mejor para unos temas y Claro. otro que es mejor para otro. Y bueno, entonces, ¿cuál es el rol mío? Asignarle el rol a cada uno que es mejor relativamente. ¿Para qué? Para maximizar la productividad y generar un gobierno que resuelva los problemas de la gente. Le voy a hacer una pregunta por ahí muy personal, ¿sí? Que está relacionado con Karina. Yo tengo la posibilidad de conocerlo y sé también, lo que mucha gente no sabe, es su relación con Karina. También la gente lo percibe esto. Y un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina Milei, ¿no? Que se metan con su hermana. Cuando se metían con mis perros. Exactamente, es como meterse con mi hijo, ¿no? Digamos, yo, sí, claro, obvio. Yo tengo todo abierto, ahora te metes con mi hijo, estás pasando los límites, ¿no? En algún momento. Pero eso, digamos, la política ya ha logrado. Esto le pasó. Esto yo lo conté en una conferencia. No me acuerdo dónde fue, que la anécdota me lo contó Federico Sturzenegger, que es la persona que está a cargo de la WTO, sí, la World Trade Organization. Y básicamente le habían dado el Ministerio de Economía de un lugar. Entonces, claro, cuando empezó a hacer las reformas, primero la atacaron con mentiras, calumnias, sí, injurias, le dijeron un montón de aberraciones, todas las que se pueden imaginar o más. Después, en el segundo estadio, se metieron con la familia, le empezaron a pegar a la familia. Y en el tercer estadio, fueron por la violencia, por el intento de asesinato. Uh-huh. Bueno, los kirchneristas, digamos, no dejaron variante por hacer, ¿no? Porque, el adoquín ese que tiraron desde un piso alto, digamos, podría haber matado a cualquiera. Claro. En ese contexto de el cariño a Karina porque es su hermana y lo importante que es dentro de su gobernabilidad Karina, en algún momento y en alguna charla de hermanos, ¿se le ocurrió decirle, Karina, te quiero proteger, correte? O en esto de redoblar la apuesta, es, Karina, te necesito más cerca mío que nunca. La pregunta es, ¿usted cree que yo solo, digamos, me crié en la adversidad? No, imagino que no. ¿Y sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina. Listo, que nos vamos Rememos, a asustar porque... Entonces rememos juntos ahora. Y obvio, claro, sí. Okay. Igual que como remamos con Santiago, igual que como remamos con todo el gabinete. Perfecto. Acá no afloja nadie. Estamos a mitad de camino. No vamos a volver para atrás. No vamos a... A ver, ese esfuerzo... A ver, no lo hicimos solo nosotros. Esto también quiero que quede claro. Lo hizo la gente. La gente dice el esfuerzo. La Claro. gente hizo esfuerzo. Ahora, ¿sabe que mi sueldo y del todo el gabinete y todo el personal jerárquico está frisado desde diciembre del 23? Uh-huh. Sí, lo sé. Es decir, no es que nosotros no hacemos el esfuerzo, nosotros también hacemos el esfuerzo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo más grande que el resto porque básicamente no nos hemos tocado los sueldos. La variación de nuestro salario desde que asumimos a hoy es 0. ¿Se da cuenta, no? Sí. Y no Cuando así de diputados, no así de diputados y senadores, ¿no? O sea, ejecutivos sí, diputados y senadores no. Y bueno, mire el Senado, digamos, es un colador, se viven aumentando los sueldos, o sea, y nunca se puede parar nada. Bueno, una sola vez, después no se paró más. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Presidente, Entonces, le cambio... lo que sí. quiero decir es, Sí. a ver, usted no puede cambiar de caballo a mitad del río. No, está claro. Se va a ahogar. ¿Sí? Y usted no puede abandonar a mitad del río. Entonces, o
termina de cruzar y empezamos el camino, digamos, que va a ser grande a la Argentina nuevamente. Esto es muy importante, estamos frente a la elección más importante de nuestras vidas, es un momento bisagra. Es decir, el statu quo se defiende, el statu quo va a tirar con todo, el statu quo va a ser la máquina de impedir, porque vive del statu quo. El statu quo le conviene esta situación de pobreza, porque básicamente tiene esclavos. Clientelismo político. Exacto, en cambio, digamos, nosotros, digamos, proponemos que la gente sea libre y próspera. Entonces, imagínense que este modelo jubila a todo el partido del Estado. Le quiero cambiar de frente. Sí, Españolo, claro. ¿alguna vez le dijo que había corrupción dentro del gobierno? No. ¿Nunca? No, pero aparte, mire, Sí. mire, hasta el propio Mauricio de Alessandro, que es abogado, que fue abogado mío, que somos amigos, de hecho, dice, es falso lo que está diciendo, que le dijo a Javier, porque si le hubiera dicho eso, le hubiera volado la cabeza. Uh-huh. Aparte, si Español, digamos, tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar, digamos, porque si no incumplía los deberes de funcionario público. Por eso, cuando aparecieron estos audios, ante la duda, fue desplazado de su cargo y se intervino el Andis, porque básicamente no solo, digamos, estaba diciendo algo que debería haberlo denunciado, sino que además también hablaba peste de los funcionarios. Ahora, yo le digo algo, Sí. y digamos, aquellos que han estado cerca de mi espacio lo saben muy bien. La política está lleno de personas que para darse corte hablan peste de todo el mundo. Entonces, usted se pone a hablar y básicamente lo llenan de chimento de peluquerías, que además encima cada vez que lo van contando se va agrandando más. Ok. Es decir, es muy normal y muy común escuchar a los políticos hablar pestes de otros políticos. Uh-huh. Es un clásico, es un clásico. Cada vez que en mi espacio apareció gente que se dedica a sembrar chimentos de peluquería, yo los eché. Porque eso es profundamente destructivo. Porque después, porque en el fondo, digamos, terminan generando un comportamiento psicopático que hace que todo el mundo termine peleado con todo el mundo. Y en realidad pasa, digamos, en función de todo un montón de mentiras. Entonces, la realidad es que, mire, el tema está en la justicia y que lo resuelva la justicia. Nosotros estamos tranquilos y de hecho, digamos, todas las pruebas que haya que aportar, todo. Digamos, ahora, eso sí, al margen de eso, digamos, hay personas que con esto tienen un problema muy grande. Uh-huh. Llámese el señor Rial, llámese el señor Mauro Federico. El señor Mauro Federico confesó en un programa de carnaval, digamos, en un diálogo donde la contraparte que estaba hablando era Fantino, que dice que el señor Rial, básicamente, había descubierto, se había enterado que a mí me molestaba que se metieran con mis perros. Uh-huh. Entonces él mandó a un conjunto de periodistas, y lo cuenta Mauro Federico, para que me fastidien con mis perros. Es decir, usted se da cuenta, ¿no? O sea, montó un sistema de espionaje paralelo para sacar información sobre mis perros para fastidiarme. Claro. Usted se da cuenta que es un delito grave montar un sistema de espionaje sobre una persona, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, Primer sí, está punto. clarísimo, está clarísimo, Hay un está delito clarísimo. grave ahí, ¿no? Sí. Bueno, que eso es lo que confesó el señor Mauro Federico, que hizo el señor Jorge Rial. Pero si además usted eso se lo está haciendo al Poder Ejecutivo, con lo cual está grabado además eso. Uh-huh. Yo, digamos, hice la denuncia pertinente, obviamente los medios, entre bomberos no se van a pisar la manguera, entonces informaron cualquier cosa de esa denuncia, pero esa denuncia estaba, de que habían armado un sistema de espionaje ilegal en torno al Poder Ejecutivo. Ahora es muy interesante, porque después aparecieron audios en
en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, donde dijo algo gravísimo. ¿Qué dijo? Que trabaja 15 horas por día. Que hay que trabajar más y que hay que estar unidos, ¿no? Algo así. Claro, tremendo. O, digamos, después otro audio en la oficina de Martín Menem, dicen, o digamos en el Congreso, donde, digamos, mi hermana los arenga a juntarse y que sigan la línea que les propone Martín Menem, porque, digamos, Martín Menem es alguien que se sienta en las reuniones de gabinete y sabe, digamos, qué es lo que necesita el Ejecutivo. Uh-huh. Con lo cual, digamos, le tenía que dar un empoderamiento natural para poder guiar, digamos, al cuerpo legislativo. Entonces, fíjese que mi hermana pidió que se levante, digamos, que puedan, que se sepan los audios. Lo que pasa que el problema con estas cosas es que editan y se terminan diciendo cosas que no se dicen. O sea, usted está con otras cosas directamente mentiras que además son editadas para que parezcan otra cosa. Usted está convencido. Yo le voy a hacer un ejemplo sobre esto. Cuando, digamos, los cucas hablan y hacen el 3%, sí. ¿Sabe dónde estaba Andís cuando nosotros llegamos al poder? ¿Dónde? Dependía de Secretaría General de la Presidencia. Claro. Mi hermana, para que ese tema no representara un problema, lo mandó a Capital Humano, porque Salud estaba en Capital Humano. Con Petovelo. Sandra, digamos, a la luz de los problemas que había en Salud, sacamos a Salud de Capital Humano y hubo que hacer el ministerio aparte. Por lo tanto, Andís pasó jefatura de gabinete. Y después de jefatura de gabinete pasó, digamos, a Salud. ¿Hola? Sí, lo escucho, presidente, sí. ¿Me escucha? Dicho esto, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso. Presidente, ¿usted está convencido que a su hermana, que al Ejecutivo, inclusive a usted, le hicieron espionaje ilegal? Obviamente que nos hicieron espionaje ilegal y por eso estamos, digamos, hicimos la denuncia y claramente en esta situación está profundamente involucrados los pseudo periodistas que mencioné también, ¿no? Obviamente. En esta decisión de separar a Españolo, ¿habló de más? Digo, más allá del contexto, digo, sentirse cerca suyo del Ejecutivo, de personas con poder, ¿habló de más? De vuelta, está lleno de gente en la política que hacen esto. Esto en la política es mucho más convencional de lo que usted cree. Uh-huh. Gente hablando cosas sin ningún fundamento. Si usted está en el sector público y usted ve algo así, tiene que hacer una denuncia, si no está incumpliendo con los deberes de funcionario público. Y si esos audios, como dicen, son de mitad del año pasado, pasó mucho más tiempo. Un año que, digamos, lo debió haber denunciado. Bueno, entonces, digamos, es chimento de peluquería. Muchas veces hay gente que habla de este tipo de cosas para mostrarse importante. Uh-huh. ¿Presidente, va a judicializar los rechazos a los vetos que se dieron en el último tiempo? Nosotros vamos a preservar el equilibrio fiscal y vamos a utilizar las herramientas que sean necesarias para seguir sosteniendo el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no se toca, es la piedra angular de este programa. Argentina, desde el año... ¿Sabe cuántas crisis tuvo en el siglo XX Argentina y Estados Unidos, que arrancaron siendo países que disputaban ser los países más ricos del mundo? ¿Cuántos? Estados Unidos 4, Argentina 22. Claro. ¿Sabe por qué? Las crisis de Argentina se caracterizan, hay un montón de elementos, está en un trabajo de Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, uh-huh, que hace las tipificaciones de las crisis y fue actualizado por Héctor Rubini, pero si usted lo toma en el siglo XX, de esos 22 casos se caracterizan por tener alto déficit fiscal o un déficit fiscal extravagante. Lo que hay que corregir es el desequilibrio fiscal, que es lo que no quiere corregir el Partido del Estado. Digamos, fíjese el otro día un señor, digamos, que verdaderamente proponiendo aumentar el gasto en 7 puntos del PBI. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿El ex gobernador de Córdoba, Schiaretti? Sí, exacto, uh-huh, exactamente. Propuso aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI. Y sí, es muy lindo, prometer cosas, prometer. Después hay que pagarlo. Ahora, cuando usted lo tiene que pagar, por ejemplo, si lo va a hacer, por ejemplo, un impuesto que es muy fácil de ver, el IVA. Habría que llevar el IVA al 42% claro, para pagar eso.
El doble. O sea, con lo cual mataría de hambre a un montón de gente. Es decir, sería una medida pro hambre. La otra es, bueno, no, ¿qué va a decir el progre? No hay que hacerlo cobrándole impuestos a las empresas. Bueno, implica tanto impuesto que van a desaparecer las empresas, con lo cual nadie va a tener trabajo, o sea, con lo cual van a matar a los trabajadores porque no van a tener un salario del que vivir porque, digamos, quebraron las empresas. ¿Qué lo va a financiar? Con impuesto inflacionario, es decir, con emisión de dinero, digamos, con lo cual va a arruinar a los pobres. Bueno, digo, ¿qué quiere que le diga? Es decir, entiendo que la restricción de presupuesto puede parecer insensible, pero la ley de gravedad también es insensible. Usted se tira un piso 50, se va a estrellar contra la pared, va a quedar peor que un huevo frito. Esto, digo, más allá de las partidas mandadas en el nuevo presupuesto para el Congreso, Garrahan y universidades no se mueve, digamos. Pero fíjese, nosotros igual mandamos un presupuesto donde el 85% está destinado a cuestiones como jubilaciones, como gasto social. Digamos, vaya que, digamos, o sea, nosotros ponemos mucho en darle contención. Digo, ¿quiere decir que es suficiente? Bueno, puede que no lo sea, sí, puede que no lo sea. Yo tomo el punto, ¿no? Digamos, pero digamos, o sea, pero no puedo, pero ¿cómo hago para gastar lo que no tengo? ¿Vio el ejemplo ese brillante de Alfredo Casero, Flan? O sea, se les quemó la casa y la gente y la familia empieza a gritar, quiero flan. Se acaba de quemar la casa, no tengo flan. No, quiero flan, pero no tengo heladera, quiero flan. No tengo la comida básica, quiero flan. No tengo la ropa, no quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que, digamos, o sea, el partido del Estado tiene esa postura adolescente que le, digamos. Pero bueno, yo apuesto a los argentinos, que los argentinos que quisieron un cambio, porque cerca de 15 millones de argentinos en el 2023 votaron un cambio de rumbo. Es decir, decidieron ponerse los pantalones largos, decidieron que no quieren seguir siendo engañados por estos empobrecedores seriales. Digo, ¿qué quiere? ¿Que me ponga a emitir dinero? No. Sí, le da a todos. ¿Y cómo termina eso? Con una hiperinflación. ¿O qué fue lo que dejó el kirchnerismo? Dejó plantada una inflación diaria del 1,5%. Había plata para todos, sí. ¿Y qué alcanzaba? No alcanzaba para nada. El remedio terminaba siendo peor de la enfermedad. Si nosotros no hubiéramos podido controlar la situación como lo hicimos, con tanta determinación y coraje, Argentina hoy es Venezuela. Por eso, digamos, el señor Rial tiene un programa que se llama Argenzuela, porque justamente pretende que Argentina se convierta en Venezuela. Claro, lleno de pobres. Esos sí son todos iguales, pero todos pobres. Solamente están bien aquellos que, digamos, están en el poder o trabajan para el poder. Ahora ya entiendo. Presidente, ¿cree que va a ser distinto el resultado de las elecciones nacionales respecto a las provinciales? Mire, las distritales nunca fueron un buen predictor de las nacionales. Le cuento el caso nuestro. Nosotros en el 2023, cuando fuimos a las distritales, nos fue muy mal en todas sacamos menos que en las que participamos sacamos menos que el 10%. Y después terminamos ganando. ¿Es optimista entonces? Absolutamente que soy optimista. Yo confío en los argentinos, son más los argentinos de bien que los argentinos que adhieren al partido de la envidia. Le hago dos cortitas y le agradezco porque tampoco le quiero robar el sábado una entrevista, aunque sabe que me es placentero charlar con usted. Cristina Fernández de Kirchner, cumpliéndose 100 días de estar en prisión en su casa, habló de default. La reina de la tobillera. Exactamente, habló de default, dijo, hay olor a default. Yo no tengo olfato, Gabriel. Ok. Aparte, yo le digo algo. Yo soy el presidente de la Nación Argentina. Tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos. ¿Usted cree que yo puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? Que además, de ahí también puede venir el 3. Todavía le quedan 3 causas pendientes, porque ella está condenada por vialidad, es decir, obra pública para que se gastaba la plata, pero las obras no aparecían. Pero claro, le quedan los sauces Otesur, le queda el memorándum con Irán, ¿sí? Y le queda la causa de los cuadernos de la corrupción. Ahí están las 3, ahí está, digamos, o sea... El número 3. Sí, digamos, que son las 3 causas que le quedan pendientes a
la reina de la tobillera. Presidente, esta pregunta se la hago cada vez que hablamos. Tiene derecho, ya esto se lo permito yo. Me puede insultar porque me va a decir, hincha pelota, usted, Anhelo, siempre me pregunta lo mismo. Después... ¿Cómo lo voy a insultar? Mire, sabe que yo estoy en este momento que le estoy dando la entrevista, estoy en una sala que nosotros la hemos llamado Sala Conan. Ajá. Porque tiene un cuadro de Conan que me regaló un seguidor. Y bueno, tengo, por ejemplo, una camiseta del Pato Filiol, Ajá. tengo 2 camisetas de Messi, tengo una de los Pumas, tengo 2 del más grande jugador de polo de todos los tiempos, Adolfito Cambiaso. Adolfo Cambiaso, ¿sí? Tengo una de Scaloni, que es firmada por Scaloni, y tengo una más, adivine cuál es. Y me imagino que es la de Evelyn Martin Johnson. Exactamente. Bueno, entonces no me insulte, pero le quiero preguntar esto. Se instala que... ¿Cuándo le insulté? No, pero es una broma por la pregunta. Es una para salir del formalismo y de la seriedad. Le digo algo. Sí. ¿Sabe qué? En esta misma sala tengo 2 cascos de fútbol americano de los Rams de Los Ángeles. Y escúcheme, y le falta algo que también le conseguimos nosotros en la rural, que fue Silvia, Sí. que se la consiguió. La pelota de pato. Las tengo acá, tengo 2 pelotas de pato y en el medio tengo el casco de Adolfo Cambiaso. Ahí está, muy bien. Bueno, Es más, tengo unos guantes que me regaló el hijo de Waldo Wolf. ¿sí? Que uno dice Milei y el otro dice Viva la Libertad, carajo. Tengo la pelota que me regaló Infantino, la del Mundial con mi nombre. Tengo una réplica del botín de Messi hecho con basura reciclable. Ajá. No, te digo, o sea... Está relajado, está relajado, está bien. Se instala que se va a devaluar después de las elecciones. Por eso digo, ya se la pregunté 20 veces esto. ¿La idea es devaluar una vez que pasen las elecciones? Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir manteniendo ese programa en marcha. Se termina el miedo y el espanto y el horror que generan los cucas, el partido del Estado, o sea, y los cómplices de los kirchneristas, o sea, porque veo que hay algunos que dicen que no son kirchneristas, pero votan igual. Con lo cual, los efectos prácticos son lo mismo. O sea, digo, son kirchneristas más retórica, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el Partido del Estado ustedes tienen los kirchneristas y los kirchneristas más retórica, que digamos la retórica busca que no parezcan que son kirchneristas, pero votan igual. Termina este ruido y automáticamente todo digamos, dígame en qué cambiaron los fundamentos de la Argentina. Si son hipersólidos. Sí. Apretada la cuestión monetaria, apretada la cuestión fiscal, digamos, saneado el balance del Banco Central. Es todo ruido político. Se termina el ruido político. Los argentinos deciden seguir adelante, deciden no aflojar, deciden abrazar las ideas de la libertad. Bueno, si la libertad avanza, Argentina no va a retroceder. Por eso el dilema es, o la libertad avanza o Argentina retrocede. Después de las elecciones, usted habló de una tanda muy importante de nuevas reformas. Una es la laboral. Hay gente que está... Sí, pero tiene un orden eso, ¿eh? No, pero yo le quería preguntar... La tributaria, después claro, la laboral y después más apertura. O sea, y eso es un loop permanente. Bueno, pero y van siendo graduadas en función de lo que se va pudiendo conseguir en cada caso. Ahora, hay gente que está preocupada por este tipo de reformas, que también lo están tratando de mover un poquito. Hay gente que está preocupada, que son las mismas que torpedearon al gobierno de la Rúa. Ajá. Okay. Cuando hicieron hacer la reforma laboral. Y por eso se son muy cercanos, ¿vio? Además. ¿La relación con los gobernadores está mejor? Está muchísimo mejor y Lisandro Catalán, como ministro del Interior, está haciendo un trabajo enorme. Y lo bueno es que ahora hay un único interlocutor. Entonces ahora las demandas fluyen de manera ordenada. Perfecto. Y la última, no le voy a pedir nombre, pero le voy a pedir en su cabeza. Patricia Bullrich probablemente en diciembre deje el gobierno. ¿Tiene ya los reemplazos en su cabeza? Sí, obviamente, los tengo debatidos con los ministros. De redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento te vas a ganar al control estatal, y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Intelectual en play, rompiendo esquemas con la fuerza de la razón. Un campeón de doblegar, nadie te va a callar. Intelectual de mi ley, con su sabiduría, intelectual de mi ley va a cambiar.